en una nueva sesión de Hablando con el Experto. Para mí es un gusto, un privilegio poder presentar a dos excelentes profesionales. Primero que nada, a la doctora Pamela Muñoz, que es neuropediatra de nuestra institución, muy reconocida, y a una gran colega y profesional, y sobre todo amiga, la doctora Lourdes del Rosso, que va a ser nuestra ponente de esta noche. Dejo en uso de la palabra a la doctora Pamela Muñoz, que es la moderadora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Romero. Buenas noches a todos. Gracias por estarnos acompañando como cada 15 días en estos viernes de Conversando con el Experto. Vamos a presentar a una experta en sueño, a la doctora Lourdes del Rosso, que nos va a hablar desde Estados Unidos. La doctora del Rosso es especialista en medicina del sueño en el Departamento de Pediatría del Cedar Children's Hospital. Es profesora asociada en el Departamento de Pediatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington. Ella nos va a hablar sobre el tema de trastornos del sueño en pediatría. Buenas noches, doctora del Rosso. Adelante. Buenas noches a todos. Gracias, doctora Pamela. Es para mí un honor estar aquí entre todos ustedes y compartir un poquito del trabajo que hacemos con niños, sobre todo cómo evaluar los trastornos del sueño. Así que vamos a empezar compartiendo mis diapositivas para aprovechar el tiempo. Y los objetivos para la presentación de hoy incluyen reconocer los trastornos de sueño, particularmente en niños, identificar algunos de los métodos diagnósticos y revisar las opciones brevemente, las opciones de tratamiento en los trastornos del sueño en niños. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que vemos en medicina del sueño pediátrica en todas las edades? Bueno, en realidad vemos medicina pediátrica igual que medicina del sueño, igual que todo en pediatría. Tenemos que tener mucha atención a los problemas que nos traen los padres, porque son los padres los que nos van a dar la historia clínica. Entonces, estos problemas por lo general son ya sea que el niño no puede dormir o que se despierta frecuentemente, despierta muy temprano. Hay conductas anómalas a la hora de dormir, como se levanta, camina, grita, llora, tiene pesadillas. Hay ronquido o problemas respiratorios durante el sueño, o puede haber alguna excesiva somnolencia diurna o en algún otro caso, problemas de comportamiento, problemas de rendimiento escolar. Y también hay un pequeño porcentaje de familias que nos ven sin ningún síntoma, sencillamente porque quieren evitar problemas en el futuro. Vemos a muchas madres de bebés recién nacidos en los primeros meses de vida. Quieren evitar problemas y quieren que les ayudemos a cómo entrenar a su bebé a dormir bien independientemente durante la noche sin necesidad de intervenciones o despertares nocturnos. También tenemos un grupo de pacientes que son referidos por otras especialidades para evaluación de posible contribución de algún trastorno del sueño a los síntomas de la enfermedad. Por ejemplo, muy común es el insomnio en niños con autismo. Tenemos nuestro departamento de neurodesarrollo que refiere estos pacientes con autismo, con trastorno de déficit de atención e hiperactividad para evaluación por la posible contribución de algún trastorno del sueño en estos niños. También los departamentos de genética, y los departamentos especiales, por ejemplo, neurología pediátrica. Tenemos muchos referidos de niños con epilepsia nocturna, con dolores de cabeza. Entonces hay cierto nivel de síntomas del sueño que son independientes o son primarios, y hay algunos referidos que son secundarios a otro trastorno médico. Como todo especialidad en medicina, debemos ver el problema o el síntoma que presenta el niño en el contexto global. Puede ser un problema, una condición médica que esté contribuyendo. Por ejemplo, habíamos mencionado algún problema neurológico, epilepsia nocturna, dolores de cabeza, niños con problemas psiquiátricos, ansiedad, depresión, y cuál es la contribución de estos trastornos a los problemas del sueño. ¿Toma el niño alguna medicina le pueda ocasionar algún problema? Por ejemplo, muchas medicinas
Los antidepresivos, los antihistamínicos pueden contribuir a problemas de síndrome de piernas inquietas. Ciertas medicinas pueden contribuir a problemas para dormir, como síntomas de insomnio. Y otras medicinas también pueden contribuir a despertares o a problemas para dormir. Por ejemplo, los estimulantes en casos de niños con déficit de atención. ¿Hay algún problema social, algún entorno social que pueda contribuir? Me recuerdo que estaba evaluando una vez a un niño de 6 años, no había ningún problema de insomnio de asociación, habíamos hecho un estudio de sueño, no teníamos ninguna explicación para los despertares nocturnos y estaba conversando con la madre en el teléfono. En eso escucho un bebé llorar en la parte de atrás y digo, no sabía que había otro bebé. Me dicen, no, sí, ese es el bebé y comparte el dormitorio con el niño y también se despierta durante la noche. Entonces, debemos conocer bien el entorno social. Hay muchos niños que viven en vecindarios que son peligrosos, familias que viven en vecindarios peligrosos, ruidosos, vecindarios muy iluminados, que no son contributorios a un sueño saludable. Entonces, saber cuál es el entorno social, dónde duerme el niño, duerme en una habitación solo, duerme en una habitación con los padres, duerme al lado de la cocina, cuáles son las rutinas, todas esas cosas vamos a conversar ahora. Pero es muy importante cuando tenemos un problema de sueño, saber todo este entorno de las condiciones médicas, psiquiátricas, medicina, el ámbito social en que se desenvuelve el niño. Y por último, estar seguros o evaluar si hay un trastorno primario de sueño o no. Para evaluar la historia en niños es bastante interesante y difiere un poquito sobre la historia en adultos. En niños es bastante importante saber con detalle, al más mínimo detalle, qué sucede durante la rutina de sueño, entre las 2 horas antes de irse a dormir y la hora en que finalmente se apagan las luces y el niño se duerme. Muy, muy importante saber cómo, cuándo, cuál es esa rutina, a qué hora empiezan a prepararse para ir a dormir. Cuando los padres me dicen, la verdad no tenemos ninguna rutina específica y las horas de sueño son variadas, prácticamente ahí podemos parar la consulta, tener la primera recomendación. Vamos a establecer una rutina de sueño. Esto es muy importante sobre todo para los pediatras, porque si el niño tiene problemas para conciliar el sueño, despertares nocturnos, si tienen muchos otros problemas que atender o es una visita para un examen físico general, donde hay muchas otras cosas de las cuales hablar, guías preventivas, etcétera. Entonces, hacer esa primera pregunta sobre el sueño y sobre la rutina de sueño es como decir un primer paso, una introducción en esta visita, y se puede hacer un seguimiento en la siguiente visita. ¿Cuál es la rutina de sueño? No tenemos ninguna rutina. Bueno, vamos a establecer una rutina de sueño, vamos a establecer un horario para dormir, un horario para despertar y vamos a reevaluar en un par de semanas o en un mes. Una vez que el padre nos diga, bueno, sí tenemos una rutina de sueño. ¿Cuál es la rutina? ¿A qué hora comienza? ¿Qué actividades se realizan? ¿Cuántas actividades se realizan? Por ejemplo, a veces tenemos padres que nos cuentan la rutina. Empezamos a las 7 de la noche, el niño se lava los dientes, se cambia en pijamas, vamos a la cama, el papá le lee cuentos, apagamos la luz y duerme. Importante los detalles. ¿Cuántos cuentos lee? ¿A qué hora se va el papá del dormitorio? ¿El papá espera a que el niño duerma o se queda hasta que el niño esté dormido? Entonces, todos esos detalles vamos a hablar por qué son tan importantes, sobre todo en la medicina pediátrica, más aún que en la medicina de sueño de adultos. A la hora de dormir, es bueno percatarse si el niño tiene alguna molestia o se queja de algo. ¿Tiene alguna molestia? Por ejemplo, tiene otro trastorno de sueño otro trastorno médico que le esté molestando, tiene eczema, le da comezón, tiene tos, una asma que no está controlada, tiene algo que le molesta y principalmente en medicina de sueño, el síndrome de piernas inquietas. Necesita mover las piernitas, está que no encuentra una posición cómoda, se mueve mucho a la hora de dormir y que no está confortable. ¿Tiene alguna molestia? ¿Se queja de algo? ¿Hay algún problema? Es muy importante saber a la hora de la rutina del sueño. ¿A qué hora apagan la luz y los electrónicos?
electrónicos. Estudios han demostrado que se necesita más o menos de media hora a una hora para que nuestro cerebro produzca naturalmente la melatonina que nos va a ayudar a promover el sueño. Si tenemos la luz fija delante de nuestros ojos, los electrónicos, muchas veces los padres tienen la expectativa un poquito fuera de la realidad de que van a apagar los electrónicos, la luz, todo, y apagan la luz y el niño debe dormirse entre 15 minutos o 10 minutos. Y cuando es 40 minutos a una hora, entonces piensan que hay algún problema, cuando en realidad el problema es que han apagado la luz y los electrónicos ya demasiado cerca a la hora de dormir, de ir a la cama. Entonces debemos ya bajar la luz, tener un ambiente un poquito con la luz baja, más o menos una hora antes del horario de ir a dormir, para que el niño pueda empezar, el cerebro del niño pueda empezar a producir melatonina por sí solo. Entonces, importante en parte de la historia. ¿Cómo y cuándo se queda dormido el niño? Esta es la pregunta que casi invariablemente, casi por lo general, es la que mis estudiantes de fellows o los residentes olvidan. Me están presentando el caso y le digo, bueno, ¿cómo se quedó dormido el niño? Y eso es lo que no preguntaron. ¿Qué estaba haciendo el niño en el momento en que se quedó dormido? Estaba tomando pecho, estaba durmiendo al lado del papá que le contaba cuentos, estaba durmiendo en la cama con los padres, estaba meciéndose. ¿Qué estaba haciendo? Porque esto en niños pequeños, más que en ninguna otra población de problemas de sueño, está relacionado con los problemas de insomnio conductual de tipo de asociación. El niño está creciendo, formándose desde bebé, y en el cerebro se están formando todas esas conexiones neuronales que van a determinar cómo va a comportarse, cómo va a asociar ciertas cosas, y esas conexiones neuronales le están diciendo al niño que tomar pecho está asociado con dormir. Mecerse está asociado con dormir. Dormir al lado del papá está asociado con dormir. ¿Qué pasa después de dormir durante la noche? Cuando ese estímulo no está presente, el niño se despierta, busca al padre, llora del pecho y así está sucesivamente durante el resto de la noche, buscando ese mismo estímulo para poder dormir. La verdad es que a todos nos pasa esto. Todos tenemos asociación del sueño con algo. Si se han dado cuenta, a veces tenemos que estar en la misma posición para quedarnos dormidos, con la almohada, la luz de cierta forma. A veces nos hemos acostumbrado a escuchar libros, audición, música, a tener cierto tipo de luz. Entonces, hemos acostumbrado a nuestro cerebro a asociar estas cosas y este ambiente con el dormir. ¿Qué pasa después que el niño queda dormido? ¿Qué actividades hay? ¿Sucede algo? ¿Se despierta? Cuando se despierta, ¿cómo se despierta? Al más mínimo detalle. ¿Cuántos de estos despertares hay y qué hace el niño y el padre durante estos despertares? Y el niño se despierta una sola vez por unos 5 minutos, pero duerme perfecto durante toda la noche. Es muy diferente si el padre dice, bueno, ven y duerme conmigo en la cama y duerme bien el resto de la noche. Es muy diferente al niño a que el padre vuelve a dirigir a su dormitorio y duerme bien toda la noche. Son dos casos y dos problemas completamente diferentes. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuánto está despierto? ¿Cuánto dura? ¿Cuántas veces ocurre durante la noche? ¿Qué es lo que hace el niño? ¿Cómo reacciona el padre? ¿Qué es la actitud que toma el padre en cuanto a estos despertares? ¿A qué hora y cómo se despierta el niño? ¿Se despierta solo? ¿Se despierta con alarma? ¿El papá o la mamá son la alarma? ¿Se despierta con sueño o se despierta feliz y listo para empezar el día? Más aún que cómo se despierta, es cómo se porta durante el día. Y aquí que tenemos que unirnos a los profesores o a otros, los cuidadores de los niños durante el día para ver si está con sueño, si está hiperactivo o si está irritable o si tiene algún otro problema durante el día. Muy importante, nosotros apuntamos todos estos detalles para después de hacer una intervención, un tratamiento. También es importante durante el seguimiento ver, bueno, hace un mes estaba teniendo muchos problemas de atención, de hiperactividad, sus notas estaban en tal nota, tal calificación y se quedaba dormido una vez en clase. ¿Cómo hemos mejorado? ¿Cómo ha cambiado esto con el tratamiento? Importante. Esta es una tablita, porque sé que lo están grabando, que pueden ayudarles a ver las preguntas más comunes que ayudan para cada
problemita de sueño. Por ejemplo, si hay problemas de iniciación del sueño, qué tipo de preguntas hacer y qué es lo que significa mala higiene o algún efecto adverso de una medicina o problemas de insomnio. Hay problemas de mantenimiento de sueño, qué tipo de pregunta, ronca, hay un ronquido que lo puede despertar, hay alguna parasomnia o hay algún despertar frecuente sin ninguna razón o hay otros despertares por otras causas. Y los síntomas diurnos, que pueden ser, por ejemplo, en casos de ciertas enfermedades, podemos tener síntomas durante el día, como somnolencia diurna, cataplegia, algunas otras cosas que nos den alguna señal de una enfermedad de sueño. ¿Cómo evaluamos los problemas de sueño? Bueno, con la historia clínica y el examen físico como cualquier otra especialidad, pero también tenemos algunas herramientas que son propias de la especialidad de medicina del sueño y utilizamos la polisomnografía, la ecografía, diarios de sueño, el test de latencias múltiples y alguno que otro laboratorio. Los diarios es una herramienta bastante útil que el padre puede tomar. A veces es una herramienta de enseñanza misma para el padre de darse cuenta cómo el niño está durmiendo, qué es lo que está pasando, de tomar un poquito más de participación en la historia y en el tratamiento mismo. Los usamos para diagnóstico y para seguimiento del tratamiento en los problemas de sueño. En este diario el padre marca con una flechita la hora que se fue a dormir, otra flechita cuando se despertó y también puede marcar algunas actividades o siestas o cosas diferentes. Entonces nos puede dar tanto los patrones de sueño como la cantidad del sueño, como algunas otras actividades anormales. Este es un poquito la manera subjetiva de pedir al padre que él nos llene la información. Si queremos una manera objetiva, es a través de este dispositivo que se llama ecografía. Es un reloj, que yo tengo uno acá, lo puede usar en la muñeca. Lo usan de 1 semana a 2 semanas, dependiendo del trastorno de sueño. Está indicado para problemas de insomnio, despertares, evaluación de tiempo de sueño, problemas de ritmo circadiano. Entonces, este relojito capta el movimiento, es un acelerómetro y capta el movimiento y nos produce un gráfico de esta forma, donde podemos ver que el movimiento captado. Es muy raro que un niño esté muy quietito, a menos que esté dormido. Siempre están o inquietos o moviéndose. Entonces, es bastante representativo del sueño y de la vigilia. En este gráfico, por ejemplo, podemos ver que el niño duerme más o menos de 8 de la noche a 6 de la mañana. Hubo otro día que durmió un poquito más temprano. Por lo general, es un horario bastante estable. Y podemos darnos cuenta cuál es más o menos si hay alguna tendencia a mover ese ritmo circadiano, una tendencia a dormir más tarde durante los fines de semana, o cuáles son un poquito otras cosas que quizás podemos ver. Para adolescentes a veces este test revela mucho porque los adolescentes pues van a su cuarto y no quieren decir qué están haciendo, que están despiertos o que tienen otras cosas. Entonces a veces los padres están preocupados que el niño tiene mucho sueño durante el día y cuando hacemos este test vemos que están durmiendo a las 3 de la mañana y se tienen que despertar a las 6, 7 de la mañana para ir a la escuela y es un problema de insuficiencia de sueño más que de otra cosa. La polisomnografía es el gold standard para el diagnóstico particularmente de trastornos respiratorios, pero también hay unas guías de la Academia Americana de Sueño con las indicaciones en trastornos no respiratorios. Entonces, en este estudio vemos muchos parámetros. Podemos ver un electroencefalograma limitado, podemos ver respiración, movimiento del tórax, del abdomen, podemos identificar muchas cosas. Tengo algunas otras diapositivas para mostrarles en más detalle. Los trastornos del sueño se dividen en 6 grupos principales. Están detallados en la clasificación internacional de trastornos de sueño de la Academia Americana de Sueño. Los grupos son 6. Brevemente vamos a tocar, muy brevemente. Estoy feliz de regresar en otra ocasión si queremos tocar más a fondo algunos de estos trastornos, pero muy brevemente vamos a hablar de los puntos principales de cada uno de estos trastornos. El trastorno de ritmo circadiano está basado en que tenemos un reloj en nuestro cerebro, que es el núcleo supraquiasmático, en el cual se marca la hora de dormir, la hora de despertar, también como las actividades de otras cosas. Por ejemplo, no solo el sueño y la vigilia, sino también ciertas otras actividades, el cortisol, los niveles de cortisol, niveles de hormonas, algunas hormonas. Y este mecanismo, este reloj,
está regulado por, digamos, dos manecillas, que es la luz y la secreción de melatonina. La combinación entre la luz y la secreción de melatonina regula el horario de dormir de nosotros. Entonces, y está determinado también por nuestras actividades sociales y genéticamente. Entonces, en los niños, más o menos hasta los 6 meses de edad, desde el nacimiento hasta los 6 meses, este reloj va funcionando para regular a qué hora nos dormimos, a qué hora empieza a producir más melatonina. En la oscuridad, con la luz, se cancela esta producción. Y a partir de los 6 meses ya podemos empezar a diagnosticar si hay algún trastorno del ritmo circadiano. Cuando viajamos, tenemos este problema del jet lag, y es un trastorno de ritmo circadiano porque estamos en nuestro reloj biológico, no está de acuerdo con el reloj social de la ciudad a donde hemos viajado. La actigrafía es bastante útil, así como los diarios, para darnos cuenta de este trastorno. En este caso, por ejemplo, vemos aquí que es la medianoche. Este paciente se va a dormir después de la medianoche todos los días en este estudio, ¿no? A la medianoche, a la 1, hasta las 6 de la mañana, a la 1. Entonces vemos que este es un trastorno de retraso de fase. Pero así como de retraso de fase, también hay de fase un poco avanzada, hay el trastorno de jet lag, el trastorno de las personas que trabajan en shift, trastorno de no 24 horas en los pacientes que tienen ceguera, y el trastorno que es irregular, muy común en pacientes con Alzheimer cuando el reloj biológico se va degenerando, el núcleo supraquiasmático. Los trastornos de fase son bastante comunes, por ejemplo, en la adolescencia. Hemos hablado de niños ciegos también, porque no tienen esa luz para regularlo. Está basado en historias clínicas, en diarios, y también tenemos que tener en cuenta cuando tenemos los pacientitos que están admitidos por largos tiempos, varios días, semanas en el hospital. Hay riesgo de que tengan este ritmo un poquito desincronizado con la hora de la sociedad. El tratamiento es melatonina a la hora apropiada y luz a la hora apropiada. Hay ciertas fórmulas en las cuales nosotros damos la melatonina dentro de ciertas horas y la luz dentro de ciertas horas después o antes de despertar para regular los horarios del reloj biológico. El segundo grupo de trastornos son las parasomnias, y este consiste en comportamientos anómalos que ocurren una vez que el niño ha dormido. Tenemos 2 fases de sueño, por lo tanto, las parasomnias pueden ocurrir tanto en la fase no REM como en la fase REM. Las parasomnias están determinadas en parte genéticamente y en parte pues son un problema de desincronización entre las fases de sueño. Las parasomnias en fase no REM son bastante altas en niños pequeños, y en particular ocurren durante el sueño no REM y en la fase de sueño de ondas lentas, que es la fase del sueño profundo o N3. Durante la adolescencia hay un declive en la cantidad del sueño de N3, de esta fase de ondas lentas. Es el declive más grande durante toda la edad del individuo. Baja como de un 50% a un 25%, y esto ocurre así durante la adolescencia. Y esa es la etapa donde ya vemos que todas estas parasomnias empiezan a disminuir, a desaparecer, con un pequeño, como un 1% que queden durante la adultez y la adolescencia tardía. Estas parasomnias consisten en sonambulismo, terrores nocturnos, despertares confusos, y son precipitados por estrés, privación de sueño, y contribuyen los antecedentes familiares. Muy común es que suceden una vez por la noche, como en hora bastante predecible, entre las 2 primeras horas de que el niño se fue a dormir. Durante el sueño REM es más voluminoso en las horas más tardías del sueño, como entre las 3 y las 4 de la mañana. La parasomnia más común en la niñez es las pesadillas, que también tienden a resolverse solas. Y en adultos existe el trastorno de conducta durante el sueño REM, que está bastante asociado a problemas, por ejemplo, enfermedades de Parkinson, sin nucleopatías. Entonces, este trastorno de conducta del sueño REM no es común en niños, sí está presente el actuar nuestros sueños. Por ejemplo, estamos soñando que estamos comiendo un sándwich y mordemos el brazo de
de la pareja que duerme con nosotros. Entonces es como que estamos actuando nuestro sueño. Esto no es común en niños y de ocurrir merece una evaluación más profunda por el neurólogo pediatra o el especialista en sueño. Vamos a ver, esto es lo que les había prometido, es cómo vemos nosotros el polisomnograma. Estamos viendo que acá en el lado izquierdo hay bastantes parámetros que vemos en los niños. Es un estudio bastante completo. Tenemos un electroencefalograma limitado. Es un electroencefalograma referencial con 6 leads, frontal, central, occipital. Tenemos un ritmo, un solo lead de electrocardiograma. Tenemos también acá electromiograma en la mentón y en las piernas para ver los movimientos. Tenemos los sensores respiratorios en la nariz, en la boca y los cinturones en el pecho y en el abdomen para ver el movimiento, la respiración. También tenemos una oximetría y apnografía, entre otros. Y un video, como vemos acá, para poder ver qué está haciendo el niño. En este caso, el niño está en una fase de sueño de ondas lentas, en N3, y de esta fase, lo podemos ver por el electroencefalograma, y en esta fase de sueño de ondas lentas, el niño se va a despertar llorando, no va a ser fácilmente consolado por el padre o la madre que está compartiendo ahí durante el sueño, en el estudio del sueño. El padre trata de consolarlo, no responde. Es bastante común no responder. El niño está como que no tiene la sensación de que el padre está ahí con él. ¿Cuándo referimos a especialistas? Cuando hay una sospecha de epilepsia nocturna, cuando no es una presentación típica. Por ejemplo, cuando sucede varias veces durante la noche en vez de solamente una vez, cuando hay movimientos repetitivos estereotipados, cuando hay historia de epilepsia, que puede ser, sospecha de algún otro trastorno de sueño como apnea obstructiva o sospecha de trastorno de conducta durante el sueño REM. Cuando hay una lastimadura, cuando el niño ha levantado a caminar dormido y se ha lastimado, una lastimadura es indicación para un estudio médico. La epilepsia nocturna es estereotípica, ocurre repetitivamente a cualquier hora de la noche, no sencillamente en las primeras 2 horas, son bastante breves y se repite durante la noche. Entre los trastornos motores, otro grupo de trastornos, están los movimientos periódicos de las piernas que los diagnosticamos en el laboratorio de sueño. Es un diagnóstico de laboratorio de sueño. Los movimientos periódicos son patadas que el niño da, vamos a ver en este video. Este es la piernita del niño, este es su cuerpito. Este es el artefacto que esas pataditas causan en el electromiograma de la polisomnografía. Y si nos enfocamos en el piecito del niño, vemos este movimiento que es bastante típico y se repite varias veces durante la noche en secuencias. Hay un patrón para marcar estos movimientos que son determinada duración, determinada secuencia y determinado tiempo, pero por lo general si son más de 5 por hora durante la noche asociados con síntomas, le llamamos un trastorno de movimiento periódico de piernas. En la mayoría de los casos, estos movimientos periódicos de piernas están asociados como en un 70 o un 80% con una manifestación de un síndrome de piernas inquietas, que es un síndrome que ocurre durante las horas antes de dormir y está caracterizado por la necesidad imperiosa de mover las piernas. Esta necesidad se agrava, aparece en situaciones de inactividad, por ejemplo, a la hora de dormir, pero también puede aparecer en la tarde, en el cine o en otras actividades donde el niño tiene que estar sentado. Desaparecen cuando el niño se levanta a caminar o a moverse y empeoran, por lo general tiene ese ritmo circadiano de que empeoran por la noche. Ahora, imagínense, hay situaciones en las cuales nosotros que tratamos con niños pequeños, es difícil diagnosticar el síndrome de piernas inquietas en niños menores de 6 años, niños con autismo. Entonces tenemos que tener un alto nivel de sospecha, ponerlo en el contexto de la historia, en el contexto de los resultados del de la polisomnografía, para
tener esta sospecha de síndrome de piernas inquietas en niños que no pueden comunicar esa necesidad imperiosa de moverse y que están moviéndose y no pueden dormir durante la noche. Muy común, presenta con síntomas de insomnio. Movimientos corporales rítmicos son comunes en infantes, en niños desde los 6 meses hasta los 5 años. Bastante común, y es como un mecanismo para acunarse, para dormirse, durante los movimientos, durante la etapa en que se van a dormir. Por lo general se mueven o ya sea de lado a lado o rítmicamente o de costado o con la cabeza para la almohada. Es algo que por lo general no es necesario tratar, más que nada reafirmar a los padres que es algo que va, por lo general, en la mayoría de los casos, 95% de los casos, se resuelve a medida que el bebé o el niño va creciendo. Hay algunos casos, por ejemplo, cuando hay situaciones que despiertan al niño durante la noche, como en apnea obstructiva, que estos movimientos corporales se repiten más y durante la noche, entonces hay que también tener una sospecha un poquito alta para evaluar. Los movimientos rítmicos, como le habíamos dicho, de 9 meses a 5 años, corporales o de cabecita, la prevalencia va disminuyendo a medida que el niño crece, también tienen un componente hereditario, y el tratamiento es sencillamente prevención. Los trastornos respiratorios son los trastornos más predominantes en las prácticas americanas de medicina del sueño. Por lo general, el 60-70% de los niños que vemos en los laboratorios de sueño son referidos ya sea por ronquido o para evaluación de sospecha de trastornos respiratorios. Estos trastornos incluyen la apnea obstructiva del sueño, pero no son exclusivos de apnea obstructiva. También hay niños y poblaciones con alto riesgo de apnea central, de trastornos de hipoventilación, de hipoxemia nocturna. Entonces, ojo con todos estos, por más que muchas veces nos concentramos en la apnea obstructiva, tenemos niños con síndromes específicos neurológicos que están a alto riesgo de apnea central. Y también es importante conocer estos síndromes para poder evaluarlos, detectarlos tempranamente y darles un tratamiento adecuado. En cuanto a los síntomas de los trastornos respiratorios, en especial la apnea obstructiva, hay síntomas nocturnos y síntomas diurnos. Ronquido, una falta de aire, una sensación, los padres ven, en realidad hay una apnea, una cesación de respiración, despertares frecuentes, respiración por la boca, eneurisis secundaria, dormir en posiciones diferentes como con el cuello estirado. Los síntomas diurnos también incluyen dolores de cabeza en la mañana, somnolencia diurna, hiperactividad y falta de rendimiento. Importante saber que no hay estudios que digan que estos síntomas predicen severidad de la apnea obstructiva. Entonces es por esa razón que la polisonografía continúa siendo el gold standard, porque no hay algo que lo reemplace en tanto a diagnóstico como severidad. En realidad, la Academia Americana de Sueño ha escrito unos statements en los cuales no endorsa el uso ya sea de cuestionarios o de otros métodos para diagnosticar la apnea obstructiva. Esta es una fotografía de un niño durmiendo con el cuellito estirado, y vemos acá estos son los sensores del flujo aéreo, una disminución del flujo aéreo con un despertar, vemos un movimiento y una desaturación, ¿no? Vemos que va de 100%, la saturación, el SpO2 de 100% baja al 94% en este caso, y esa es una desaturación cíclica durante la noche. Evaluamos el tamaño de las amígdalas en estos niños, porque la tonsilectomía, amigdalectomía es el tratamiento principal, primario, en la apnea obstructiva de niños. También vemos lo que llamamos el score Mallampati, que vemos que nos indica la vía aérea, si está muy cerrada o si tenemos una vía aérea un poco más abierta. Esto es bastante utilizado en medicina de adultos, pero también lo utilizamos en niños como un predictor, y también nos ayuda a ver otras áreas
en el examen físico, por ejemplo, el paladar, si es un paladar ojival, la lengua, si es muy grande, si tenemos otras opciones de tratamiento, si hay una maloclusión que podemos referir a un ortodóntico. Este es un video, no, acá no está el video. Esto es solo para mostrarles cómo luce una apnea obstructiva. No hay movimiento de flujo de aire y hay movimientos paradójicos en el pecho y en el abdomen. También llamamos una hipopnea a una disminución, pero no cesamiento, sino una disminución del flujo aéreo con preservación de los movimientos de pecho y abdomen. Este era mi video. En este caso vemos un niño bastante pequeño durmiendo. Vamos a escuchar y ver en el video. Primero vamos a escuchar. Y aquí vemos ese parar de roncar, ¿verdad? Ya no ronca, ahí está la apnea, no hay flujo de aire. Siguen los movimientos de pecho y de abdomen. Y ahora vamos a escuchar. La hiperpnea, ¿no? Una respiración rápida, recuperando el aire, y después vemos una apnea central. En este caso se diferencia porque no hay movimientos de pecho y de abdomen durante la pausa. Hipersomnia, bueno, brevemente el tratamiento para la apnea obstructiva en niños. El primer tratamiento es quirúrgico, pero hay otras opciones. Hay muchas opciones, diferentes tipos de cirugía, pero también tenemos opciones ortodónticas, opciones de CPAP, ¿no? De presión positiva por la vía aérea, presión continua. La hipersomnia está caracterizada por exceso, somnolencia excesiva diurna. La principal razón es insuficiencia de sueño para la edad. Es importante saber la cantidad de sueño, de dormir que cada niño debe tener apropiadamente para su edad. Una forma fácil que yo recuerdo es a los 10 años, son 10 horas. En la adolescencia baja a 1 hora y cuando más joven de 10 años va subiendo. Por ejemplo, niños en edad escolar, menores de 10 años, puede ser 11 horas. Niños en edad preescolar, 12 horas. Bebés de 1 a 2 años, 13, 14 horas. Y bebés recién nacidos, 14 a 16 horas. Entonces, es una forma de recordar cuánto deben dormir. Si están durmiendo menos, la primera opción de tratamiento es extender el periodo de dormir, la oportunidad para que duerman. Si es que extendiendo el periodo de dormir todavía siguen con sueño, no hay resolución de estos síntomas, podemos sospechar una narcolepsia o otro problema central, hipersomnolencia. La narcolepsia está caracterizada por somnolencia excesiva, cataplexia, que es la pérdida de tono muscular cuando hay una emoción fuerte como reírse. Se diagnostica con el test de latencias múltiples que se hace en un estudio de sueño, en un centro de sueño, donde la latencia promedio es de menos de 8 minutos y hay 2 periodos de sueño REM dentro de los primeros 15 minutos de la siesta, que se da 5 oportunidades para dormir durante el día. Insomnio, vemos insomnio más o menos una prevalencia de 10% en niños y varía de acuerdo a la edad. En niños pequeños el insomnio más común es el insomnio conductual, que está caracterizado ya sea por resistencia a la hora de dormir, no quieren ir a dormir, como por despertares nocturnos o retraso del sueño. Al ser considerado un problema clínico, el niño debe tener la oportunidad de dormir y deben haber consecuencias durante el día. Los tipos de insomnio conductuales, en este caso, son ausencia de límites. Por ejemplo, el niño que no quiere ir a dormir y pide constantemente a los padres otro cuento, un vaso de leche, quiero ir al baño, no quiero dormir, quiero otra cosa. Entonces los padres no le ponen un límite a esa rutina de sueño que fue lo primero que empezamos con la primera slide. No tienen una rutina establecida con límites. 2 cuentos, una canción, nada más.
Y el segundo es las asociaciones inapropiadas, que fue lo que hablamos como en la tercera diapositiva de la presentación, cuando les mencioné la importancia de saber si el niño se dormía tomando pecho, o si se dormía con el padre, o si se dormía con alguna meciendo o con algo que después necesitara durante la noche para hacer. Esas son las asociaciones inapropiadas. Ese es el insomnio más común en niños pequeños. Luego hay otros tipos de insomnio, el insomnio crónico, en niños adultos, adolescentes, insomnio secundario a autismo, secundario a otros trastornos médicos. Pero este es el tipo de insomnio más común que vemos y los tratamientos son una extinción de ese estímulo. Bueno, ponemos límites, pero extinción de esas asociaciones inapropiadas, ya sea estándar de una noche para otra, no hay más mecerlo, se le pone en la cuna despierto, así llore, se le deja hasta que se acostumbre. O una extinción gradual en la cual el padre se queda al lado de la cuna y vamos retirando al padre poco a poco de la rutina de sueño. Educación de los padres, rituales previos, rituales positivos, ¿no? Siempre recomendamos a los padres tener una rutina de sueño positiva en la cual el niño no se asuste, no que no te duermes va a venir el cuco. Tratamos de evitar cualquier asociación del sueño con cosas negativas. Por el contrario, va a venir el hada del sueño y te va a dejar un regalo mañana si te quedas en tu dormitorio, va a venir el hada o te vamos a dar un sticker o vas a ser premiado. Tratamos de utilizar rituales positivos para alentar al niño y fomentar las buenas costumbres, los buenos hábitos del sueño. En conclusión, hemos ido un poquito rápido en esta parte, trastorno porque quiero estar disponible para sus preguntas, sus comentarios. En conclusión, los trastornos del sueño son bastante comunes en pediatría, son comunes que pues eso es lo que hago full time, tiempo completo en mi carrera. La evaluación incluye aspectos médicos, sociales, culturales, etcétera. Vemos trastornos desde recién nacidos, trastornos de toda la edad. Es importante considerar los diagnósticos intrínsecos del sueño, como de estos 6 grupos que hemos mencionado, tener en cuenta y tener un alto nivel de sospecha en poblaciones de alto riesgo. Eso es todo lo que tengo. Quisiera ahora dar un tiempo para compartir algunas preguntas. Muchas gracias, doctora Lourdes. Una genial y brillante exposición, ¿no? Estamos esperando las preguntas de los asistentes al chat, por favor. Ya tenemos una pregunta. Nos preguntan, ¿todos los trastornos del sueño significan alguna disfunción cerebral? ¿Todo significa una alteración? No necesariamente, a veces son, por ejemplo, tenemos trastornos de sueño inapropiado en los cuales nosotros mismos nos imponemos ciertos horarios, ¿no? Por ejemplo, si estamos ocupados, si estamos hablando no solo de niños, de adolescentes y adultos, a veces tenemos insuficiente sueño porque nos imponemos ciertas rutinas y ciertas situaciones en las cuales no podemos obtener el sueño suficiente. En adolescentes es bastante común, las demandas sociales empiezan en la adolescencia. Yo tengo muchos pacientes y muchos niños que en la adolescencia empiezan a hacer prácticas de natación, que empiezan a las 5 de la mañana, empiezan a tener prácticas de otras cosas o tutorías en la noche o practican deportes o se reúnen con los amigos. Otro de los problemas es la irregularidad del sueño, cuando en los fines de semana nos quedamos hasta las 2, 3 de la mañana, pero durante la semana dormimos bien y esos son, no están necesariamente asociados con una disfunción cerebral. En este caso, hay algunos que sí, incluso el síndrome de piernas inquietas está asociado con deficiencia de hierro a nivel cerebral, otros trastornos, pero no todos. Están preguntando, ¿y alimentos que usualmente dicen, no le des esto porque altera su sueño, no le des esto al niño porque alimentos o los horarios de alimentación y después de esto, ¿cuánto tiempo se debería dormir idealmente? Pregunta. Excelente pregunta. Una de las sustancias que ha sido más estudiada como en relación con el sueño es la cafeína. Y a veces nos olvidamos que hay sustancias, por ejemplo, chocolates, que
tienen cafeína y le damos a los niños o a los adolescentes antes de dormir, postres y cosas así. Entonces recomendamos no tomar nada que tenga cafeína o sustancia estimulante después de las 3 de la tarde, por ejemplo, como unas 6 horas antes de dormir. Yo personalmente recomiendo no tener muchas cosas que sean altas en azúcar, porque los niños a veces tienen más actividad estimulante después del azúcar, y recomiendo la cena fuera de 3 horas, o sea, 3 horas para dormir. Eso significa que los niños que duermen a las 7:30, 8 de la noche van a tener que tener una cena bastante temprana, como a las 5, 5:30, y a veces no es socialmente posible porque los padres trabajan hasta las 5, entonces hay que comprometer un poco eso con los padres y también tener en cuenta los determinantes sociales de a qué hora llegan los padres, cuáles son las situaciones, a qué hora es la hora de dormir. Por lo general, por lo menos 2 horas, la cena 2 horas antes de dormir, no tomar mucho líquido, porque si no, el niño va a querer ir al baño, o sea, cositas y prevenciones así. Doctora, y en su experiencia, ¿cuál es la edad más temprana que ha encontrado algún niño que ha tenido movimientos periódicos en las piernas, ¿no? Nosotros lo vemos desde recién nacidos. Incluso tenemos una publicación en niños con historia de prematuridad, en la cual vimos movimientos de piernas después de unos años. Seguimos, pero los podemos ver desde muy, muy pequeños. Por lo general, a mí me los refieren casi desde 1 año, pero se ven desde bastante pequeños. Lo que hay que discernir es si es que eso es patológico o no es patológico. Si disturba, si molesta, causa despertares nocturnos o no, o si son sencillamente movimientos que no están causando ningún problema. En este caso tenemos que ver toda la historia juntas y ver si el niño está desarrollando bien, creciendo bien, teniendo problemas de tensión, está desarrollando todos los hitos del crecimiento bien, está bien en la escuela, ya cuando va a la escuela. Luego de allí nos preguntan los lactantes llorones, ¿no? Que muchas veces atribuyen los cólicos de gases o esos niñitos que se despiertan en el medio de la noche y lloran, ¿no? Dicen, es con cólico, dale esto para el cólico. ¿Se podría atribuir en estos lactantes pequeños que en realidad estamos hablando de un trastorno de sueño? ¿En algunos? Por lo general, lo que recomiendo a los padres en este caso, ya hay otras señales, ¿verdad? Hay otras señales, por ejemplo, si el bebé, en este caso un bebé, tiene reflujo, ¿no? Ese reflujo va a causar despertares, va a causar pequeñas pausas respiratorias, entonces es importante también discernir si el bebé tiene reflujo o alergia a la leche o si tiene algún otro problema médicamente, entonces trabajamos con el pediatra en ese caso para ver esas cosas. Pero lo que recomiendo siempre a la mamá es que no permita que el bebé se quede dormido lactando, para evitar y sacar fuera de la ecuación cualquier problema de asociación de sueño. Entonces lo que recomiendo es que el bebé tome pecho o lacte y que el despierto, ¿no? La mamá lo ponga en la cuna mientras está despierto, pero que no debe lactar para que se duerma. Entonces, en este caso, quitamos de la ecuación cualquier asociación de sueño y podemos darnos cuenta si de verdad está despertando por algún cólico o está despertando por reflujo o por alguna otra molestia. Esa es una excelente pregunta porque es uno de los problemillas a veces un poquito más difíciles de distinguir entre los bebés lactantes, cuál es la razón. Por eso, muy importante que la madre no permita que el bebé duerma lactando y así ya no confundimos los despertares con problemas de asociación de sueño. ¿Y cuánto pesa la herencia en la herencia familiar, en los trastornos del sueño? Varía. Hay una diferencia, por ejemplo, en sonambulismo es bastante. Si tienen los dos padres, han tenido sonambulismo de niños, hay un 60% de riesgo que el niño tenga sonambulismo. Pero también varían los mecanismos de herencia, ¿no? Por ejemplo, la narcolepsia es uno que también existe, pero es bastante bajo. Es como decir, un 1% aumenta el riesgo porque la prevalencia de narcolepsia es tan baja en la población en general. Hay un aumento de riesgo, pero no se ve tan alto como en otras. Entonces, hay ciertos trastornos del sueño, movimientos periódicos de pierna, también están asociados con genética, insomnia,
apnea obstructiva de sueño en caso de la distribución de los huesos faciales, de los espacios anatómicos de la cara también. Pero varía el porcentaje de contribución. Doctora, ¿y usted en los lactantes menores, los menores de 1 año, usted qué ha identificado haciendo una buena historia de sueño o viendo algún factor, cuál es la causa más frecuente de trastorno de sueño interrumpido en el lactante menor de 1 año? Bueno, es difícil contestar esa pregunta porque yo veo pacientes que son referidos al centro de sueño. Entonces, para contestar esa pregunta deberíamos tener un estudio poblacional, porque hay muchos lactantes de 1 año que se despiertan durante la noche, pero que no los vemos tanto ni en las clínicas, porque los padres piensan que, bueno, es algo normal o es algo que van a ir mejorando a medida que van creciendo. Entonces, de todos los lactantes no sabemos en realidad cuál es la causa más común poblacional. Han habido estudios, por ejemplo, que relacionan ciertos determinantes sociales con trastornos de despertares nocturnos. Por ejemplo, donde viven o la casa, el nivel de problemas quizás en la casa, o si es una madre sola, y lo han relacionado con trastornos de despertares en los niños. Yo personalmente, en niños menores de 1 año, yo podría decir que porque son referidos para mí, por lo general son referidos por algún problema, ya sea un ronquido o estos despertares, el más alto porcentaje va a ser de problemas respiratorios. Pero ojo, en niños menores de 1 año, a veces son frecuentes los problemas respiratorios, pero no se pueden tratar de la misma forma que un niño mayor de 2 años, donde estos problemas son asociados con las amígdalas, con obstrucción de amígdalas, o en niños adolescentes que está asociado con sobrepeso. En niños durante la infancia, muchas veces está asociado con otros factores, por ejemplo, laringomalacia o exceso de tejido alrededor de las cuerdas vocales, o sencillamente reflujo esofágico, o también puede ser hipotonicidad de la vía aérea, que a medida que el niño crece va a ir mejorando. Entonces, es importante saber identificar esta patofisiología también. Pero hay un porcentaje en mi práctica personal en la cual estos niños menores de 1 año también tienen despertares frecuentes debido al síndrome de piernas inquietas o movimientos periódicos de piernas. No es un porcentaje tan alto como el problema respiratorio. Yendo sobre piernas inquietas, ¿no? Nos hablan sobre el uso de hierro y su relación de ferritina y piernas inquietas y hasta cuánto tiempo tratar, ¿no? Frecuencia. Exacto, en niños que tenemos sospecha alta o confirmado, porque el niño en sus propias palabras determina que tiene esa urgencia de mover sus piernas, nosotros chequeamos ferritina y estudios de hierro que incluyen transferrina y porcentaje de saturación de transferrina y la capacidad de unión de hierro. Entonces checamos todo ese panel. De acuerdo a ese panel, si la ferritina es menor de 50, empezamos la suplementación primero por vía oral. Y tenemos que tener en cuenta también muchos otros factores. Muchas veces la ferritina no es menor de 50, pero puede haber un proceso inflamatorio y por eso tenemos los otros resultados. Una vez que el niño tenga suplemento oral, personalmente mi fórmula es de 1 a 3 miligramos de hierro sulfate una vez al día, 1 a 3 miligramos por kilogramo, una sola vez al día, y ahora último los expertos están recomendando cada otro día porque el cuerpo bloquea mucho la absorción de hierro por sí solo. Entonces a veces evitamos los efectos secundarios y mejoramos la absorción cuando damos una dosis baja y cada otro día. Yo también recomiendo mucho aumentar en la dieta, ¿no? Por ejemplo, en el Perú que hay la espinaca, la quinoa, todos los granos naturales que son tan ricos en hierro. Entonces, recomiendo mucho la dieta en los niños y sigo 3 meses, tanto como en síntomas como con laboratorios. Podemos seguir como cada 3 meses los síntomas y los laboratorios. Cuando no hay una mejora en la absorción o cuando hay una deficiencia severa o cuando el niño tiene alguna contraindicación para hierro oral, utilizamos el hierro intravenoso, lo cual tenemos un par de publicaciones sobre hierro intravenoso y hemos tenido bastante éxito. Nos están preguntando trastornos paroxísticos del sueño como somniloquia, ¿no? Somniloquia, ¿cómo suele ser la evolución de la somniloquia? Casi
todos los niños hablan dormido, casi todos los niños que nosotros vemos en el centro de sueño es bastante común, es quizás la parasomnia más común, y si no hay ninguna molestia tanto para el niño como para el otro niño que quizás duerma, comparta el cuarto con él, el hermanito, entonces no lo tratamos, no hay ninguna problema y se va disminuyendo a medida que el niño crece. Hay quizás algunas cosas que puedan empeorar, ¿no? Como la falta de sueño, como todo pueden empeorar ciertas parasomnias o puede haber una coexistencia de 2 o 3 parasomnias, como puede haber el sonambulismo o puede haber otra parasomnia. En ese caso quizás podemos intervenir, pero la primera intervención por lo general siempre es recomendar extender las horas de dormir. Preguntaban, en niños con trastornos del neurodesarrollo como autismo, ¿no? ¿Qué es lo que usted ha visto, ¿no? Que constituye el trastorno de sueño más frecuente? En niños con autismo es bastante común el insomnio, está asociado con el autismo. Hay estudios que han comprobado que hay una deficiencia en la producción de melatonina, no hay una regulación como en otros niños, entonces hay deficiencia durante la noche. La Academia Americana de Neurología ha publicado unas guías para tratamiento del insomnio en niños con autismo y incluye el uso de melatonina tanto de acción corta como de acción prolongada en esta población de niños de autismo. Yo personalmente tengo cierto porcentaje de niños de autismo con insomnio para dormir, por problema para dormir, que son bastante inquietos, a los cuales les he chequeado el hierro y han mejorado bastante. Entonces también hay que tener un alto nivel de sospecha por la presencia de otros trastornos. Y en estos niños, muy en particular, en comparación con otros niños, pero en estos niños en especial, mucho más, la importancia de una rutina de sueño, que el padre esté más al tanto. A veces en esos diarios de los que habíamos hablado, incluyo el niño, que el padre ponga también otras cosas. Por ejemplo, qué influencias cuando el padre ve que el niño tiene una noche en la que duerme bien, qué es lo que pasó, qué tipo de luz, qué tipo de sonido, qué tipo de pijamas, qué tipo de ropa de dormir utilizó, cuántas frazadas, porque en niños con autismo es mucho más importante el saber esas cosas que son sensoriales, todo lo sensorial, todo lo que pueda impactar la sensación del niño, y también son muy protocolares, no les gusta todo exactamente igual y mantener esa misma rutina durante todos los días. Entonces son quizás la población que menos estudia en el laboratorio, a menos que de verdad haya una indicación de apnea obstructiva o de algo, porque pues solamente el hecho de sacarlos de la rutina de su casa y traerlos al laboratorio ya es un trauma en cierto nivel de tener otro tipo de rutina, tener todo el equipo encima. Entonces, solo cuando es necesario, estrictamente necesario, hacemos el estudio. Hablando sobre melatonina, ¿no? Primero, en los casos que se debe utilizar, ¿cuál podría ser la dosis recomendada? Y habría que ver, muchas melatoninas, especialmente las que tenemos en nuestro medio, vienen junto con otras cosas, ¿no? Les agregan otro tipo de productos que pueden ser hierbas o algo por el estilo. Entonces, ¿qué comentario tiene de eso y las dosis estándares en los casos que se requiera melatonina, ¿no? Siempre recomiendo a los pacientes la melatonina pura cuando vamos a usar melatonina. Entonces, acá, por ejemplo, encontramos melatonina en líquido. Trato de evitar las gomitas, aunque a veces no se puede evitar, porque generalmente hay cierto nivel de azúcar que ponen a las gomitas o las mezclan con otra cosa. Trato de que sea la melatonina pura, ya sea en líquido o ya sea en tabletas. En algunos niños se disuelve en la boca, otras se tienen que pasar. Ojo, las tabletas de acción prolongada tienen que ser pasadas, no se pueden cortar ni nada de eso. Entonces el niño tiene que ser capaz de pasar la tableta. En Estados Unidos no tenemos una tableta tan pequeñita. Todavía hay una preparación que se llama Remfresh, que tiene una tableta bastante pequeñita, es como la cuarta parte de un tac, esas dulces de menta, es muy pequeña, pero no es tan pequeña. En Europa tienen una melatonina que es casi microscópica, bien chiquitita, porque es recetada para los niños. Por lo general empiezo con la dosis más pequeña, que lo que encuentro es como 0.5 miligramos. Melatonina tiene 2 receptores y cada receptor actúa en
un proceso diferente. Un receptor es para regular el ritmo circadiano y recibe bajas dosis de melatonina, y el otro receptor es de sueño, somnolencia, y las altas dosis actúan. Por lo cual, si utilizamos una dosis de 8 miligramos a 10 miligramos, vamos a tener sueño y dormir, pero quizás no regulemos nuestro ritmo circadiano tan bien como con las dosis bajas. En Estados Unidos hay 2 medicinas que están aprobadas por el FDA, la Administración Food and Drug Administration, pero no las utilizamos en niños. Están aprobadas para trastornos del ritmo circadiano y vienen en 8 miligramos más o menos y son análogos de los receptores. En niños, por lo general, utilizo lo que está en el mercado, pero trato de ver con los padres la opción de conseguir algo más puro, menos mezclado, porque a veces está mezclado con valeriana o con otras sustancias que no sé cómo van a reaccionar. Ojo que la melatonina no es completamente benigna, entonces la trato de usar por acción corta. Hablo con los padres sobre los potencial de efectos secundarios. En las guías de la Academia Americana de Sueño hay unas guías de tratamiento para los trastornos del ritmo circadiano. Es unas bastante útiles estas guías. Si ustedes ven la página de la Sociedad de Sueño Americana, tienen estas guías y ahí también mencionan algunas cosas que tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, en pacientes que toman anticoagulantes, pacientes mayores, pueden afectar los niveles. A veces han habido caída de pelo, ¿no? Como alopecia ha empeorado, muy rara vez, pero es bueno tener en cuenta y mencionar a los padres para que nos digan si notan algún efecto secundario. Yo lo uso bastante, trato de usarlo por corto plazo, excepto en los niños con autismo, que a veces lo requieren más a largo plazo. Nos preguntan sobre el síndrome de apnea obstructiva, ¿no? La indicación, ¿cuál sería una indicación que se consideraría como que en realidad es importante hacer la adenotosilectomía, hacerla, sí, sabiendo que hay posibilidad de recidivas en algunos casos, ¿no? No entiendo muy bien la pregunta, pero voy a contestar un poquito lo que pienso y me dice si es lo que está preguntando. Niños que tengan un alto riesgo de que la apnea obstructiva no se resuelva, por ejemplo, son los niños con obesidad, los niños con hipotonía, los niños con síndromes, ya sea craniofaciales o trisomía 21, me parece que por esa zona iba la pregunta, ¿no? Si es que el niño tiene apnea obstructiva, le recetamos adenotosilectomía aún sabiendo que tiene un alto riesgo de que pueda permanecer la apnea obstructiva después de la cirugía. Esto es lo que llamamos, ¿no?, la discusión con los padres y discusión en cuanto a la evidencia. Hay niños que tienen una obesidad grande o que son adolescentes y que el riesgo quirúrgico es más alto. Entonces tenemos que hablar con los padres, con el equipo en completo y ver, bueno, cuál es el riesgo quirúrgico, cuál es el beneficio y cuál es el tamaño de la obstrucción. Si tienen unas amígdalas que son uno más, o si no, si tienen amígdalas que son pequeñas, adenoides que son pequeñas, cuál es el tipo de la operación o la intervención que se va a hacer. A partir de los 7 años, el CPAP está aprobado en niños, entonces CPAP puede ser un medio de tratamiento, no es quirúrgico, y yo lo he usado incluso en niños que tengan amígdalas un poquito grandes porque los padres tenían miedo de la operación, o son niños que tengan otras comorbilidades que los pongan a alto riesgo de tener un proceso quirúrgico. Entonces utilizamos el CPAP y a veces lo utilizamos bastante en niños menores de 7 años fuera de ese tipo de prescripción. ¿Esa era la dirección de la pregunta? Me parece. Estamos esperando que el doctor Darío Mesa nos aclare si eso era lo que quería preguntar, ¿no? Luego nos preguntaban ahí algunas conductas o tendencias, el método de sueño de tal persona, el método del sueño, nos estaban preguntando específicamente sobre un método específico del sueño del doctor Stigl, que es dejar a los niños dormir solos, ¿no? ¿Qué considera el dejar a los niños dormir solos, ponerle horarios, ¿no? Ese es el método de extinción que les había mencionado, que es la extinción estándar, en el cual el método para que el niño aprenda a dormir solo, sin intervención del padre y no se despierte por la noche, es sencillamente dejar al niño que llore, y el niño se va a dar cuenta poco a poco que el padre no va a entrar
y bueno, va a dejar de llorar o se va a quedar dormido. Y poco a poco, algunos de esos métodos dicen que en una semana ya el niño está durmiendo solo. No es el método más favorable y más aceptado por los padres, sencillamente porque es difícil para los padres dejar al niño llorando. Por lo general me preguntan cuánto tiempo lo debo dejar llorando. Muchos niños tienen otras reacciones, algunos niños vomitan, se desmayan, dejan de respirar, tienen demasiadas otras reacciones. Entonces lo que utilizamos es ese método en combinación con otro, ¿no? Por ejemplo, habíamos mencionado el método graduado, en el cual el padre no sencillamente lo deja y se olvida, sino lo va sentando. En vez de acostarse con el niño en la cama, se sienta en una silla. La idea es que el padre poco a poco deje de interactuar, que no haya mucha interacción con el niño. Entonces recomendamos que no haya mucho contacto visual, no haya mucho de tocarlo, de abrazarlo, sencillamente yo estoy acá, estás bien, vas a dormir, o tocarle con la espalda, con la mano, hasta que el niño duerma. Cuando el niño pase 2 o 3 días, el padre sentado, entonces el padre se para, se va parando un poco cerca de la puerta y poco a poco vamos quitando la presencia paterna o materna de la rutina de sueño. Otra cosa es chequeando. No podemos utilizar el método ese de extinción estándar en que el padre deja al niño que duerma, que llore, y el padre va chequeando. Chequea, por ejemplo, a los 20 minutos o luego va expandiendo un poquito la hora de chequear. Hay diferentes métodos también. Por ejemplo, hay el método en el cual el padre, en inglés le llamamos el fading bedtime, en el cual el padre demora la hora de dormir del niño cuando el niño no está con sueño, está pidiendo muchas cosas o no quiere dormir. Entonces el padre demora, lo mantiene despierto en vez de las 8 de la noche, lo mantiene despierto hasta las 10 de la noche. El niño se va a dormir más rápido, entonces lo manda a dormir y sale porque el niño va a estar más cansado al demorar esa hora de dormir. Y poco a poco cada día va mejorando esa hora de dormir por 15 minutos. Entonces hay diferentes métodos para niños un poquito más grandes que ya puedan ser sobornados. El soborno funciona casi siempre, ¿no? Por ejemplo, si te quedas, si no lloras, si no vienes a buscarme, te vamos a dar esto, un sticker, un premio. Entonces, ese refuerzo positivo. Por lo general, me baso en la evidencia científica y en las recomendaciones de la Academia de Sueño y trato no sencillamente de demostrar este método, este método, este método, este doctor, sino sencillamente en las guías están los métodos de refuerzo positivo, tal y como se los menciono, y de esa forma los implementamos. Hay algunos libros o algunas cosas pero por lo general los padres ya vienen leyendo o ven en el internet o van leyendo estas otras informaciones antes de vernos. Y la última pregunta que nos preguntan es sobre epilepsia sin sueño, ¿no? Escucharon cómo, ¿por qué en realidad se produce principalmente la mayor parte de crisis epilépticas en el sueño? Tal vez explicar un poco sobre esto, ¿no? Yo creo que usted es la persona más adecuada para contestar esa pregunta. No, o hablan de, en realidad preguntaban, sí. Bueno, en realidad las crisis epilépticas se producen principalmente, o la mayor parte de estas, tanto generalizadas como focales, se producen en el sueño, y principalmente en la fase no REM del sueño, ¿no? Esa sería la respuesta corta, ¿no? de explicarles esto. Hay algo un poquito más complicado en el sentido de que el sueño, Claro. el electroencefalograma del sueño es más organizado que durante que estamos dormidos, y esa organización es epileptogénico, ¿no? El sueño es epileptogénico en por sí porque el electroencefalograma está más organizado. Mientras que estamos despiertos, nuestro encefalograma es más rápido, diverso, cambia, estamos haciendo actividades. Cuando dormimos se sincroniza y esa sincronización es epileptogénica, en otras palabras. Tenemos varios síndromes epilépticos que son casi exclusivos del sueño, que los debemos saber para tomar nuestros exámenes de certificación, porque no necesariamente los vemos o los tratamos porque los derivamos a los neurólogos pediatras, como la doctora. Bueno, doctora de Rosso, le agradecemos su brillante charla. En realidad hemos tenido muchas preguntas y el público ha estado súper atento a toda la charla. Vamos a colgarla en nuestras redes sociales para que puedan volverlo a oír, y la felicitamos por todo el trabajo que hace,
por haber participado con nosotros y por siempre estarnos apoyando. La doctora Romero cerraría este bloque, pero antes quiero dar el nombre de la ganadora del sorteo de nuestro curso próximo que se va a dar del 2 al 4 de diciembre, nuestro curso de cirugía pediátrica. La ganadora del sorteo es la doctora Diana Carolina Díaz Rojas de Piura, de Salud de Piura. Nos vamos a comunicar con usted al teléfono que nos ha brindado. Muchas gracias, más bien, doctora Pamela, por su excelente moderación y agradecerle infinitamente a la doctora Lourdes de Rosso, nuestra querida Lula de cariño, por la bondad que ha tenido en compartir su conocimiento y experiencia tan vasta con todos los presentes. Muchas gracias y un abrazo fuerte hasta Estados Unidos, y habrá momento de reunirnos otra vez. Y a todos los presentes, muchísimas gracias. A la ganadora de la beca del curso de cirugía, invitar a todos, por favor, que puedan, ¿cómo se llama?, participar en este curso de cirugía también, y en las siguientes charlas de Hablando con el Experto, que como dijo la doctora Pamela, son cada 15 días. Y reitero, acaban de preguntar, esta clase queda grabada y se va a colgar en el Face del Cuerpo Médico. Lo pueden buscar ustedes, por favor, en Cuerpo Médico INS, ¿no?, en el Facebook, y ahí los van a encontrar. Muchísimas gracias a todos, buen fin de semana, nos vemos, un abrazo. Gracias, Lourdes. Gracias. Gracias, Pamela, gracias, buenas noches. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Felicitaciones.